Buen día, queridos y queridas estudiantes. Esperando que estén bien en sus hogares y con ánimo para comenzar el trabajo de esta semana, vamos a dar inicio a la guía número 6. Estamos ubicados en la unidad El héroe en distintas épocas. Bueno, y también la heroína. El objetivo general de esta unidad es conocer cómo ha ido cambiando la imagen del héroe y la heroína en la literatura a través del tiempo. El objetivo de la clase será comprender, comparar y evaluar textos audiovisuales, considerando los temas, conceptos o hechos principales, además de las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido, relacionando lo escuchado con los temas y las obras leídas. Recordemos la clase anterior. Desarrollamos una actividad de interpretación y reflexión en base al concepto de resiliencia, lo cual es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas para recuperarse frente a las adversidades. Conocimos la historia de una madre que quería motivar a su hijo contándole una historia en la que sometía a 3 elementos a la misma adversidad, el agua caliente. Además, recordamos que una característica psicológica es aquella característica que refleja la personalidad de un personaje y cómo se va modificando su comportamiento durante el desarrollo de la historia. La información explícita es la que se muestra de forma clara y no requiere una interpretación. Por otro lado, la información implícita es aquella que no está dicha de manera directa y debemos ser lectores activos y activas para descubrirla. Hemos analizado el concepto de héroe. De esa misma forma, identificamos las hazañas del joven Teseo a lo largo de su vida, al igual que sus motivaciones para conseguir su objetivo. Hoy analizaremos la imagen del héroe con el paso del tiempo. ¿Será la misma o habrá cambiado? Recordemos el significado del concepto de héroe. Sería una persona que realiza una acción en beneficio de una causa noble. Una persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. En un poema o relato sería ese personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. También se ve representado como el protagonista de una obra de ficción. Por ende, sería una persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Durante el pasar del tiempo, el concepto y las características del héroe y de la heroína han ido evolucionando, cambiando de acuerdo a cada época. Se distinguen las siguientes épocas: literatura clásica, literatura medieval, literatura renacentista, literatura romántica, literatura moderna y literatura contemporánea. Comenzaremos con el héroe de la literatura clásica. En la antigüedad se pensaba que los héroes eran una especie intermedia entre los dioses y los humanos. Un claro ejemplo de esta visión la encontramos en la imagen de Hércules, el que según la mitología griega es hijo de Zeus y una mortal. Otro claro ejemplo lo encontramos en el personaje de Aquiles, quien es el héroe de la Ilíada, escrita por Homero. Algunas características del héroe de esta época serían que por lo general aparecen en las tragedias y en las epopeyas. Son hijos de dioses o personas destacadas. Son valientes, ingeniosos y muy inteligentes. Presentan en su parte humana algún defecto que suele llevarlo a la muerte. Y representan los valores de la época relacionados principalmente con la guerra. El siguiente sería el héroe de la literatura medieval, quien comprende desde el siglo V al siglo XV. Durante este periodo, el juglar era el encargado de transmitir y contar las hazañas realizadas por los héroes. Cuando un juglar aparecía en el pueblo, era visto como un hecho muy importante y la gente corría a oírlo. Un juglar
era un artista ambulante de la Edad Media, que a cambio de dinero o comida ofrecía su espectáculo callejero. Algunas características de este héroe medieval serían que en esta época el héroe ya no es un personaje divino, sino que es un caballero que lucha por los ideales de un pueblo. Es valiente, inteligente y profesa el amor por su pueblo y por su patria. Suelen estar relacionados con la iglesia o la creencia del Dios cristiano. Posee grandes valores como la solidaridad, la lealtad y el compromiso. Principalmente aparecen en los cantares de gesta. El siguiente es el héroe en la literatura renacentista, que abarca desde el siglo XV al siglo XVI. Durante este periodo, el héroe es conocido como el caballero andante. Algunos de los caballeros andantes más conocidos son los caballeros de la Mesa Redonda y Don Quijote de la Mancha. Las características de este héroe es que debido a su honradez y valentía, es digno de admiración de los demás. El héroe renacentista es conocido como el caballero andante. No da cabida a puntos intermedios. Algo es malo o es bueno. Posee un origen desconocido. Lucha por la justicia, construye su propia fama y cuenta la historia que es bello físicamente. Nuestro siguiente héroe es el héroe de la literatura romántica, que abarca desde la primera mitad del siglo XIX. El héroe romántico, a diferencia de los otros héroes, desea ser heroico y busca hacerlo de forma consciente y premeditada. Por lo general, en las novelas románticas, nos presentan un protagonista que se caracteriza por ser muy decidido en perseguir su destino, que él mismo considera heroico. Este héroe es como un artista que se sienta adelantado a su tiempo, debido a su genialidad, y en la mayoría de los casos, la sociedad no lo valora. Este héroe personifica las características propias del romanticismo. Se muestra como un ser solitario y también se siente un genio. Hemos llegado a la literatura moderna. Los héroes y las heroínas de esta época tienen características muy particulares. A ver, principalmente en esta época surge el concepto de superhéroe, quien es un personaje de ficción, pues sus características superan a las del héroe clásico, generalmente con poderes sobrehumanos, aunque no necesariamente, y relacionado con la ciencia ficción. Se generaron a finales de los años 1930 en la industria del comic book estadounidense. Esta época se divide en 5 periodos. Tenemos, en primer lugar, la Edad de Oro, luego la Edad Atómica Oscura, luego la Edad de Plata, la Edad de Bronce y la Edad Moderna hasta la actualidad. El héroe y la heroína en la literatura contemporánea. Las hazañas del héroe contemporáneo van a ser interpretadas como hazañas de tipo exterior e interior que simbolizarán el crecimiento del individuo. En el mundo contemporáneo, el héroe se constituye como tal a través de 2 tipos de hazaña. Primero tenemos la hazaña física, aquella que lo compromete corporalmente, por ejemplo, en una batalla, como tener que salvarle la vida a alguien. Ahí apareció nuestro título.
Y la segunda sería la hazaña espiritual, aquella que le permite volver con un mensaje que es válido para otros miembros de la sociedad. Este viaje espiritual lo lleva a replantearse las cosas. Esta historia la vemos reflejada en la película En busca de la felicidad. Otra característica del héroe contemporáneo es que no siempre logra sobreponerse y puede ser derrotado, o puede que su éxito solo sea aparente. A pesar de la posible derrota, es considerado héroe por las hazañas narradas. Fuera de la literatura también encontramos héroes o heroínas. Joaquín Phoenix, de 45 años, es un actor estadounidense y recién ganador del Oscar a Mejor Actor por su interpretación del Joker. En su discurso de aceptación del premio, dio potente mensajes sobre la explotación de la industria alimenticia, en defensa de los animales. Malala Yousafzai, de 22 años. Es una activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní, residente en Inglaterra desde el atentado sufrido el 9 de octubre del año 2012, con solo 15 años. Esta chica recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2014 a sus solo 17 años. Y por qué no también Mon Laferte, quien ha sido la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Grammy Latinos. Forma parte de una ola de artistas que utilizan su música como una herramienta para reclamar los derechos hacia las mujeres. Realizó su versión de la canción Vivir sin miedo frente a cientos de mujeres. Desde su estreno, la canción se ha convertido en un himno feminista. Hoy en día el concepto de héroe y heroína es mucho más amplio que en la antigüedad. Por lo tanto, pueden considerarse héroes a personas que hayan realizado acciones heroicas y demuestren su valor. En tiempos de cuarentena, nos hemos dado cuenta que son aquellas personas que luchan por los demás. Los doctores, las doctoras, los enfermeros y enfermeras, bomberos y bomberas, los profesores, profesoras, entre otras personas. Demos inicio a la actividad número 1. Observa las siguientes imágenes. ¿Quiénes son estos personajes? Obsérvalos muy bien a cada uno de ellos. Responde. ¿Reúnen estos personajes algunos de los rasgos para ser considerado héroe o heroína? ¿Cuáles serían y por qué? Enumera sus características, cómo es, y sus acciones, es decir, qué hizo. Traspasa la información a la siguiente tabla. Puedes escribir de forma vertical para que puedas ocupar bien el espacio. Una vez que finalices esta tabla, seguirás con las siguientes preguntas. A ver, ¿a qué otro héroe o heroína de película, novela o cómics tú podrías agregar? Yo sé que se te ocurre alguno. Y a ver, considerando a los anteriores de las 3 imágenes y aquellos que acabas de nombrar, ¿qué crees tú que tienen en común todos estos personajes? ¿Por qué crees que se parecen? Piensa muy bien en todas sus características. Una vez que finalices, puedes pasar a la actividad número 2. Ve el siguiente video en YouTube, TED. ¿Qué hace a un héroe en español latino? Lo puedes encontrar en este link, el cual está ubicado en tu guía. Solo debes hacer clic en él. Encontrarás
una imagen similar a esta. Para realizar esta actividad es importante que pongas atención al material recomendado y lo veas cuantas veces sea necesario. El video está basado en un libro muy importante para el estudio de la literatura. Se trata de El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, mitólogo, escritor y profesor estadounidense que investigó sobre la figura del héroe en diferentes relatos. Entonces, ¿qué es el viaje del héroe? Es el camino común que Campbell identificó en las historias de muchos héroes literarios. Él plantea que los relatos de héroes y heroínas que aparecen en las historias tienen una función en la vida del ser humano. Resume en el esquema del reloj las distintas etapas del viaje del héroe que se señalan en el video. Toma el tiempo necesario para poder ver el video con calma. Puedes comenzar la actividad una vez que veas el video. Por ejemplo, en la primera etapa tenemos el llamado a la aventura, donde el héroe recibe un mensaje misterioso, es decir, una invitación o un reto. Y la última etapa sería statu quo, es decir, zona de confort o la vida real del héroe. Es cuando el héroe regresa, pero ha cambiado. Y ahora es más capaz. Completa tú los cuadros restantes. Al finalizar, responde la pregunta 2. ¿Por qué crees que el héroe cambia luego de experimentar este viaje? 3. Si fueses una heroína y tuvieras que enfrentar un viaje similar, ¿qué cambios crees que experimentarías? Piensa si fuera tu situación, en el caso de héroe o heroína, y tuvieras que enfrentar un viaje similar a este. ¿Cuáles son los cambios que podrían ocurrir en ti, en tus emociones y en tus actitudes? Trata de reflexionar. 4. ¿Crees que es importante que las personas conozcan historias de héroes o heroínas? ¿Por qué consideras que esto es importante? 5. Explica con tus propias palabras a qué se refiere Joseph Campbell con la frase en la cueva en la que temas entrar yace el tesoro que buscas. Reflexiona en base a las palabras de Joseph Campbell. Intenta ocupar todo el espacio asignado. Siempre es ideal que trates de escribir respuestas completas. Para finalizar, nos plantean 2 preguntas. La primera es, ¿qué caracteriza a un héroe entonces? ¿O una heroína? Luego de haber visto toda la clase completa, ¿qué crees tú que caracteriza a un héroe o una heroína? Y por otra parte, ¿qué importancia crees que tienen estos héroes o heroínas para la sociedad? No olvides autoevaluar tu trabajo esta semana, completando la guía que está ubicada al final, el cuadro que está ubicado al final de tu guía. Y luego responde la pregunta, ¿te gustó el video de TED? Sí, no, ¿por qué? Ha finalizado la guía número 6. Cuando la termines, puedes enviar la evidencia de tu trabajo a mi correo electrónico. ¡Chao!